Te subías al primer camión que pasaba, corrías descalzo por la calle, lanzabas piedras al aire como si fueran estrellas fugaces. No había cascos, no había advertencias, no había nadie diciéndote que era una locura. Solo las ganas de vivirlo todo sin pensar en lo que podía pasar. Por eso, en este video vas a ver 15 locuras que hicimos de niños en los 90 sin tener ni idea del riesgo que corríamos. Algunas te van a sacar una carcajada, otras te van a revolver la memoria como un torbellino. Quédate, porque lo que viene a continuación no está en libros de historia, sino que viene de esos días en que aprendíamos a vivir a fuerza de caídas, raspones y carcajadas. Muchos niños de los 90 crecieron escuchando advertencias vagas sobre no acercarse a los enchufes, pero pocos entendían realmente el peligro. Experimentar era parte del día a día, y no faltaba quien intentara insertar una moneda, un clip o incluso un tenedor para ver qué pasaba. Lo que seguía era un susto eléctrico que, en el mejor de los casos, terminaba en gritos y regaños. La corriente de un enchufe doméstico tiene fuerza suficiente para causar lesiones internas graves o incluso algo mucho peor. Sin embargo, en aquel entonces, la curiosidad natural podía más que cualquier advertencia, y como no había protectores de enchufes tan comunes, el acceso era prácticamente libre. Para muchos niños de los 90, los fuegos artificiales no eran solo para admirarlos, eran municiones improvisadas en batallas callejeras donde los chifladores, cebollitas y cohetes eran lanzados unos contra otros. Encender uno y tirarlo en dirección de tus amigos era visto como algo normal. El problema era que los fuegos artificiales son impredecibles. Un mal encendido o un cambio de dirección por el viento podía terminar en quemaduras, incendios o incluso pérdida de dedos. Cada año, hospitales reportaban cientos de accidentes relacionados con pólvora casera o fuegos mal manipulados. A pesar de las campañas de advertencia, los fuegos seguían formando parte de cumpleaños, fiestas patrias y cualquier excusa para celebrar. Salir de paseo en la caja de una camioneta parecía la mejor parte del viaje. Ir sintiendo el viento, ver la carretera pasar rápido y reír sin cinturones de seguridad era casi un lujo para muchos niños. Nadie pensaba que en una frenada brusca el cuerpo podía salir disparado a varios metros. Hubo accidentes documentados en toda América Latina, donde niños salieron proyectados en curvas o topes, muchas veces con consecuencias fatales o fracturas graves. Sin leyes estrictas sobre el transporte de menores, todo quedaba en manos del conductor y del azar. Y si te parecía peligroso ir suelto en una camioneta, espera a recordar el siguiente clásico que seguro te sacó más de un raspón. Cuando los patines en línea se pusieron de moda en los 90, todo niño quería unos. Lo que casi nadie quería usar eran cascos, coderas o rodilleras. Era normal lanzarse a la calle o al parque confiando solo en el propio equilibrio, aunque eso pocas veces bastaba. Los hospitales reportaron un aumento de fracturas de muñeca, codo y tobillo durante el boom de los patines en línea. Una caída mal amortiguada en el pavimento podía terminar fácilmente en visitas a urgencias, escayolas y semanas de recuperación. Tomar un carrito de súper, una patineta vieja o incluso un triciclo para lanzarse desde la cima de unas escaleras era una aventura que muchos niños de los 90 no podían resistir. La emoción estaba en el vértigo y la velocidad, sin pensar en cómo terminaría el viaje. Las caídas no tardaban en llegar. Golpes en la cabeza, fracturas en brazos y piernas o cortes por impactos contra los escalones eran el desenlace habitual. Los carritos improvisados no tenían frenos ni estabilidad, y bastaba un pequeño desequilibrio para perder el control y salir volando. De hecho, en algunos barrios se organizaban competencias para ver quién llegaba más lejos o bajaba más rápido. ¿No te parece una locura? Aventarse a la parte trasera de un camión en movimiento o engancharse de un vagón de tren era visto como un reto emocionante. Muchos niños y adolescentes lo hacían en zonas rurales o cerca de patios de maniobras, sin tener idea del verdadero riesgo al que se exponían. Bastaba un mal paso o una maniobra brusca para terminar bajo las ruedas. Los accidentes ferroviarios y de transporte de este tipo ocurrieron más de lo que se decía en los noticieros locales. Algunos no sobrevivían al impacto y otros quedaban con lesiones severas. El problema es que estas historias rara vez trascendían más allá de los barrios o comunidades donde ocurrían, así que el mito de la hazaña seguía creciendo.
La llamada generación de la llave colgada en el cuello se volvió común en los 90. Al llegar de la escuela, muchos niños entraban a casas vacías mientras sus padres trabajaban. No había adultos vigilando, solo reglas vagas pegadas en la nevera que pocas veces se seguían al pie de la letra. El aburrimiento y la curiosidad llevaban a explorar gabinetes, intentar cocinar sin ayuda o meterse en actividades riesgosas como treparse a muebles, manipular objetos peligrosos o abrir la puerta a desconocidos. Los accidentes domésticos estaban a la orden del día, aunque pocas veces se contaban. Muchos niños de los 90 crecieron rodeados de leyendas urbanas. Si en el barrio había una casa vieja y deshabitada, era cuestión de tiempo para que alguien dijera que ahí espantaban. Entrar a ese lugar se volvía un reto entre amigos, sobre todo en la tarde o de noche, cuando el ambiente era más tétrico. Dentro de estas casas solía haber pisos inestables, vidrios rotos, clavos oxidados, objetos olvidados y en ocasiones personas sin hogar o animales peligrosos. Pero nada de eso detenía a los niños, que entraban con linternas, cámaras desechables o solo por el morbo de contar una historia al día siguiente. Entrar a un restaurante en los 90 implicaba una pregunta obligada: ¿fumar o no fumar? Las áreas de fumadores estaban separadas solo por una línea imaginaria, y en la práctica, todo el lugar olía igual. Para los niños, esto significaba inhalar humo de segunda mano durante horas sin siquiera darse cuenta. La exposición constante al humo de tabaco aumentaba riesgos de enfermedades respiratorias, alergias y otros problemas de salud. Estudios posteriores demostraron el impacto que tuvo esta costumbre, pero durante esos años era parte del ambiente de cualquier salida familiar. Ahora que ya vimos el ambiente, es momento de hablar de una colección relacionada con este elemento que muchos niños guardaban con orgullo. En los 90 era común ver a niños guardando cajetillas vacías de cigarros como si fueran objetos de colección. Encontrar marcas extranjeras o ediciones especiales era motivo de orgullo y comparación entre amigos, sin entender del todo el significado de ese objeto. Algunas veces, estas cajas se encontraban en la calle, en reuniones familiares o simplemente pedidas a adultos conocidos. Se almacenaban en cajas de zapatos, mochilas o cajones como si fueran tesoros. Más allá de lo anecdótico, esta práctica normalizaba el contacto temprano con productos asociados a riesgos de salud. Inspirados por caricaturas, películas o simplemente por pura ingenuidad, muchos niños de los 90 intentaron saltar desde techos, bardas o árboles con un paraguas abierto. La idea era sencilla: usarlo como si fuera un paracaídas y flotar hasta el suelo. La realidad, por supuesto, era otra. El paraguas se doblaba al instante o se volteaba con el viento, haciendo que el niño cayera en seco. Los resultados iban desde raspones y torceduras hasta lesiones más serias como fracturas o traumatismos. Era uno de esos experimentos peligrosos que nadie te enseñaba a evitar porque simplemente parecía divertido. Cuando las primeras formas de Internet llegaron a los hogares, lo hicieron sin manual de uso. Las salas de chat eran sitios donde miles de niños conversaban con desconocidos bajo seudónimos. Bastaba con escribir as, edad, sexo y ubicación en inglés, y la conversación comenzaba. El problema era que, del otro lado, muchas veces no había otro niño. Al no haber filtros ni supervisión, se dieron casos de engaños, manipulación y acoso. Además, ahí también nacieron las primeras formas de bullying digital: rumores, amenazas o burlas que pasaban de la pantalla a la vida real. ¿Tú también tuviste alguna experiencia rara en esos chats? Cuéntame si recuerdas alguna sala donde todo se salía de control. Los programas infantiles de ciencia estaban de moda en los 90, y muchos niños intentaban replicar en casa lo que veían en televisión. Mezclaban bicarbonato con vinagre, detergente con aceite, alcohol con fuego o lo que fuera. Lo que no sabían era que esas combinaciones podían ser peligrosas. El acceso a productos químicos era fácil. Se abría la alacena o el baño, y ahí estaban, sin guantes, sin gafas, sin ventilación adecuada. Algunos intentaban calentar líquidos en la estufa o usar encendedores para activar sus fórmulas. Lo que parecía un juego podía causar quemaduras, irritaciones o incluso intoxicaciones. En casi cualquier esquina, parque o ruta escolar, había vendedores ambulantes con dulces caseros o a granel, tamarindos, obleas, gomitas, polvitos misteriosos y todo tipo de golosinas sin envoltura.
Para un niño de los 90, eso era irresistible. Lo que no se sabía es que muchos de esos productos no cumplían con medidas mínimas de higiene. Algunos estaban contaminados por el polvo, las manos sin lavar o recipientes oxidados. Había casos de niños intoxicados o con infecciones estomacales severas tras consumir este tipo de dulces. Los columpios eran uno de los juegos favoritos en parques, escuelas y patios traseros, pero muchos estaban en condiciones precarias. Cadenas oxidadas, asientos rotos, cuerdas mal amarradas o estructuras flojas. Aún así, los niños se subían y se impulsaban con todas sus fuerzas. Las caídas eran comunes. Algunos salían volando tras una vuelta completa o porque la cuerda se rompía en pleno vuelo. Otros terminaban con golpes serios por aterrizar sobre concreto, tierra dura o piedras. Aún así, volver a intentarlo era casi una obligación. Crecimos entre locuras que hoy nos suenan a cuento, pero en su momento eran parte del juego, de la aventura, de esa forma medio salvaje de descubrir el mundo. No sabíamos que era peligroso porque nadie nos lo decía, o porque simplemente no queríamos escucharlo. Y quizás por eso, cada cicatriz, cada susto y cada caída se convirtieron en recuerdos que hoy todavía nos arrancan una risa o un escalofrío. Y ahora que lo piensas, ¿cuántas veces estuviste a un paso del desastre y ni te diste cuenta? Déjame tu historia en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para más viajes al pasado. Nos vemos en el próximo video.